Señor, muchas gracias te damos por todo lo que nos has dado, por lo que nos vas a dar. Pedimos, Señor, que tú nos laves con la sangre de tu Hijo y ponemos en tus manos la salud de hermana Yancy, dos peticiones especiales, que don Enrique tú le hagas tu obra en su vida y le proveas trabajo, en Vinicio también y le proveas trabajo y también el embarazo de su esposa, que todo lo guíes, que todo salga bien. Por Maricruz, Señor, te rogamos por la universidad, que ella pueda ganar este semestre y el otro semestre y pueda sacar, si es su voluntad, ya el año entrante, este, lo que le falta de la universidad, la tesis, cualquier otra cosa que le falte, la pueda sacar con tu ayuda. Te pedimos por Walter que lo consuele, que le des paz, que su esposa se siga recuperando y todo por dentro se siga sanando. También termina de sanarle a él, ayuda a alcanzar las metas en el trabajo. Este, También bendice a su familia, bendice a su mamá, ayuda a la consuela, la bendice a las hijas de Zaida, a los otros hermanos de Walter, ayúdalos, Señor, dale fuerzas. Ponemos en tus manos también a Walter hijo, Jordi, Carla y Judith. También, Señor, te rogamos por que le ayudes a alcanzar las metas y lo guíes en todo. Maricruz tiene dos peticiones especiales y que le sigas ayudando en la universidad, por favor. Doña Rosy tiene cuatro peticiones especiales, tú las conoces. Sánale eso que tiene en los riñones, esos quistes, que pueda recibir tratamiento, que pueda ir al hospital, que le quites todo dolor. Este, También te rogamos, Señor, para que se pueda hacer los exámenes y le den lo que ella necesita recibir. Te rogamos que hagas la obra en Alex, por favor, que lo saques de la situación en que él está. También que haga la obra en Daniel, en José Eliezer, en Daniel, en sus hijos. Ponemos también en tus manos a Cristian, a Rosita, a Valeria, a Caleb, a Samuel y a Emil. Guíalos, provéeles una casa, provéeles el carro que necesitan para trabajar. Amén. Señor, ponemos en tus manos también a doña Cristina. Gracias porque le fue excelente en este viaje. Que sus papás puedan conocerte y sus hijos también puedan conocerte y la sigas usando, Señor, para discipular. También ponemos en tus manos a Luis Fernando, síguelo sanando, que por pronto pueda estar tiempo completo en el trabajo. Toma a Paola, toma a perdón, a Lucía y toma también en tus manos a Fiorella, que tú hagas tu obra en sus vidas, que los libres del mal. Te pongo a Johnny en tus manos, Señor, gracias por responderle esa petición. Provéele lo que necesita, líbralo del mal. Sánanos a él, a Salomón, a Candy y a mí. Ayuda a Candy en el trabajo, dale fuerzas. Líbranos del mal, Señor. Ponemos a doña Ruth en tus manos, a don Agustín, a Eileen, a su esposo, a sus hijos. Que haga la obra en cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Estemos orando por la iglesia. Si Dios quiere, la meta es que el último domingo de enero vamos a ya tener los servicios presenciales. Eso sería, ya les digo, exactamente es el domingo 31 de enero. Entonces, para que estemos orando, ese día el servicio va a ser, si Dios lo permite, a las 11 de la mañana. Pero hay que estar desde como las 10:30 para lavarse las manos y explicar las cosas que haya que explicar. Entonces, de 10:30 a 11 estamos recibiendo a las personas y ya a las 11 empezamos el servicio, tanto la lección como el mensaje. Vamos, si Dios quiere, a terminar a las 12:30, como siempre. Así que entonces estemos orando que tengamos lo que necesitemos para ese día. Muy bien, Amén. ahora
Amén. Ahora vamos a dividirnos. Johnny David va a dividir a las mujeres con doña Rosy y los hombres nos quedamos aquí conmigo. Ujú. Las hermanas van a recibir una invitación para que la acepten ahí y se pasen con doña Rosy. Hermano Walter, usted me dice cuándo gusta retomar estas lecciones. Ok. Sí. Vamos aquí por la página 94. Y vamos a leer el Isaías 41:10, que lo tenemos ahí. Entonces voy a pedirle al hermano Walter que nos lo lea, por favor. Está ahí en la página 94 del libro o está aquí proyectado. Ok, permítame. Ajá. A ver si lo puedo leer desde aquí de la página. Ok. Tanto que si tengo que meterme. ¿Cómo es? Estamos en la página 94, ya casi vamos a terminar este libro. Estamos aprendiendo a tener victoria sobre el temor y a tener el temor correcto, que es el temor de Dios. Amén. Ujú. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Si te sostendré con la, y sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Amén. Entonces vamos a marcar, aunque yo creo que lo habíamos hecho la semana pasada, sería la palabra temas, ¿verdad? Desalientes, eh, y también vamos a marcar los que Dios, a los que Dios está hablando y los que temen al Señor. Eso lo vamos a ver aquí en Malaquías, capítulo 3, versículo 16. Johnny David, ¿puede leernos Malaquías 3:16 aquí en lo que Ujú, tenemos proyectado? Ujú. ujú. Entonces los que temían reverenciaban al Señor, se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Bien, ¿qué marcaríamos ahí? Amén. Ajá, Temían ujú. Vamos a ver. Ok, aquí está temen. ¿A dónde está temían? al principio, entonces los que temían, Ah, sí, ujú, sí, exacto. Y ok, estos dos, ¿verdad? Ujú. Bien, ahora seguimos con el versículo 17. Hermano Luis Fernando, ¿nos lo puede leer, por favor? Lo leo yo, jefe. Ya, yo creo que ya la va a leer porque vi que quitó el audífono, el micrófono. Y Ok, ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo preparé mi tesoro es especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. ok. Bien, no tenemos ahí que marcar, ¿verdad? Ellos no. Así, ellos, exactamente. Muy bien, eso. Y Ajá, los, vamos a ver. porque dice los que Dios, Vamos a ver, no y lo los que veo. temen, y los que temen al Señor.
Estamos sí. en Sí, el y los 17 dice, los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Porque sí, ya, estamos sí, aquí. subrayando, Sí, es que no lo veía, ya lo vi. Los, sí, aquí, perfecto, muy bien. Ujú, excelente. Sí, estamos leyendo los pronombres también. exactamente, sí. Amén. Don Agustín, ¿puede leernos el versículo 18, por favor? El 18 dice, buenos días a todos primero. Buenos Buenos días, días. buenos Que Dios Buenos les días. días. bendiga. Ujú, igualmente. Entonces volverán a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Qué marcaríamos ahí? Volverán. Ok, volverán. Ujú. Y el justo es de los que temen, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. Podríamos marcar el justo también. Y El que sirve a Dios. el que sirve, sí. Exactamente. Aquí. Eso. Muy bien. Hermano Walter nos lee el versículo, capítulo 4, versículo 1, que es el que sigue. El versículo, ok. Ujú. Dice, porque viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Es duro, ¿verdad? Sí. Es juicio contra quiénes ahí. Todos los impíos. Ajá. Los Exactamente. soberbios y Los todos los que soberbios. hacen mal. Sí. Exacto. Y Ahora, eso cuando habla de soberbio, más que todo son aquellos que rechazaron la gracia de Dios en su Hijo. claro. Así es. Ujú. Versículo 2, Johnny David. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros del establo. ¿Qué marcamos ahí? ¿Temen? Temen. Y Muy Ustedes, bien. ustedes, Ustedes, para ver. pero para Ustedes, sí. ustedes. Sí. Aquí ustedes. Ajá. Temen. ¿Y qué más? solamente. Solamente, ok. Bien, ahora el versículo 3, hermano Luis Fernando. Y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus pies el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Muy bien. Ahora vamos a hacer los comentarios. Dice aquí, Ahí ¿cuál? subrayamos ustedes, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, cierto. Ustedes tienen razón. Ahí en versículo 3 está ustedes, Jesús. Sí, amén. Esos dos. Este, ahí en la página 94, ¿cuáles fueron las instrucciones de Dios a su pueblo en Isaías 41:10? ¿Y qué razón dio Dios? ¿Cuáles son las instrucciones ahí en Isaías 41:10? De ¿Qué se nos... que no temamos, Exacto. ¿Qué más? que Él está con nosotros. No desalentarse. Exacto. ¿Qué más? Este, eh, Que nos pues fortalece. sí. Que nos fortalece. Esas son las razones, ¿verdad? Ujú. Ajá. La primera razón para no temer, ¿cuál es? Según ese versículo. Porque Él está con nosotros. Exacto. Y la primera razón para no desalentarnos. Porque Él es nuestro Dios. Exacto. Y además de fortalecernos, ¿qué va a hacer? Nos va a ayudar, perdón. ¿Y qué más?
Y nos va a sostiene. sostener. Exacto. Eso debe quitar nuestro temor, ¿verdad? Ujú. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Si tiene algún comentario, pueden hacerlo o alguna pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos aplicar este versículo, jefe, en nuestra vida? Sí, muy, muy bueno. ¿Qué piensan, hermanos? Esta pregunta que nos da hermano Walter, ¿cómo podemos aplicar este versículo a nuestra vida? Hey, no hay que hacer nada, solamente creerlo. Exacto, Simple y sencillamente es parte de toda la enseñanza de la Biblia en general. Es como un resumen de la Biblia que nos llama a la fe. O sea, no hay que hacer nada, nada más creerlo. exacto. Por fe, se acepta por fe, ¿verdad? Tenemos que creer que Él está con nosotros, es creerle a Él, ¿verdad? Así lo practicamos creyendo. Sí, eso me recuerda que incluso en la Biblia que nos dice, estad quieto y ve que yo soy Dios, Ujú. ¿verdad? Amén. Entonces que debemos estar esperando en Él, estar quietito nada más, no hacer mucho alarde. Ujú. Pero ¿cómo cuesta? Sí, Ay, Dios, ¿cómo sí, cuesta? El momento más doloroso y temerosos ajá, y que entra el miedo, el temor, la ajá, zozobra, la ansiedad y todo eso nos envuelve y trata de dominarnos, ¿verdad? Pues es ahí donde debemos poner este versículo a prueba, exacto, nuestra fe. exacto, así es. Para mí no es que cueste, para mí es que tengo que pasarme de modo. Digamos, cuando llegan los problemas me toca poner el modo. eh, a mí me gusta mucho Viaje a las Estrellas. Cuando la nave va a atacar se pone el escudo de fuerza. Es lo mismo. O sea que cuando voy a ser atacado o estoy en problemas, nada más sentirme cubierto por esa protección especial. Lo que pasa es que cuando llegan los problemas se nos olvida todo, hasta la Biblia, Ujú. o hasta el rato es que reaccionamos. Es un asunto de fe, pero el hecho que yo esté con esa fe no implica que esté en ese modo, por así decirlo, en modo fe, sino que hasta el rato es que, ay, Dios mío, ya empiezo a acordarme de promesas, etcétera, pero instantáneamente yo no, pero no es complicado, es simplemente de pasarse a ese modo, pero sí después de un buen rato ya yo empiezo a sentir más calma, digo yo, Dios mío, ¿qué toca hacer? Entonces ya uno empieza a dialogar con Dios y a tener esa intimidad que Él quiere y usted empieza a encontrar el rumbo, Amén. pienso No, yo. Así bueno, es, no, pero exactamente. sí, Ajá. no, pero bueno, en mi opinión, yo siento que sí cuesta, porque no es nada fácil. En el momento, porque está la parte natural del hombre, la naturaleza del hombre y la parte espiritual que Dios nos da. Y Ujú. es una lucha, pero en la cual sí, por convicción debe prevalecer siempre lo que Dios nos dice en su palabra. Y como dice Luis, pues es que hay que cambiar el chip y irnos por el lado de lo que nos dice Dios. Pero está Amén. también ahí, como lo que decía Pablo, Pablo decía que él no quería hacer lo malo y lo hacía. Ujú. Es una lucha. Yo siento que mientras estemos carnal en este cuerpo, pues no es nada fácil. En el momento del dolor, no es nada fácil. Es Para como mí, cuando, yo siento que cuesta. Para mí, eh, Sí, todo es es una lucha. de fe y oración y ayunos. Que para, pues, que sea Dios el que prevalezca en ese momento en nuestra vida, para que nos dé victoria. Amén. cuando Jacob venía huyendo y se encontraba con Esaú, ¿qué le dio? Él no pensó inmediatamente en Dios, le entró un temor y un terror y empezó a pensar en sabiduría humana. ¿Qué hago? ¿Cómo divido esto? ¿Cómo hago para que no lastimen? O sea, él empezó con un sinfín de Ujú. cosas. Conste, estamos hablando de Jacob, un hombre de los más Ujú. prominentes de la Biblia, el nombre más mencionado en la Biblia después de Jesús. Entonces, ¿qué dice uno? Ujú. ¿Por qué este hombre tan enorme que ya había tenido un encuentro con Dios duda en ese momento? Porque Ujú. tuvo miedo del hermano, era el Sí. hermano. Ujú. O sea, ¿cuál era, por qué sintió tanto temor Walter, Jacob?
y él instantáneamente no luchó. Hasta el ratito fue que ya le cayó la peseta y empezó a acomodarse. O sea, se le fue el wifi, pues como dice el Pachuca, se le fue el wifi rapidísimo y se quedó sin señal. Y entonces digo yo, Jacob, mi personaje favorito, era un, era un hombre sumamente frágil, totalmente frágil, frágil, frágil. Y no sé, Dios tenía un plan para con él y Dios su promesa de trabajar con este hombre que no es de los mejores, ¿verdad? Que no nos parece que sea un José, que no nos parece que sea un Abraham, jamás un Moisés, pero vean que la obra que Dios hizo con este tipo y cómo Dios llega en su auxilio. Pero tiene razón Walter, el temor no lo arrasó y seguro Dios le dijo, le das el estudio, cómo librarme de los temores, y ahí el hombre empezó a reaccionar. Él oró y de verdad dijo eso exactamente que usted dijo, hermano Luis Fernando, que él era muy frágil. Él en la oración que hizo, él le dice a Dios, ¿verdad? Que son más grandes tus misericordias que yo, algo así le dice. Entonces, yo creo que es que nosotros estamos acostumbrados a vivir dependiendo de nosotros y Dios nos está enseñando a vivir dependiendo de Él. Y eso es una lucha que no se obtiene, no se gana, no se tiene la victoria de la noche a la mañana, sino que se va obteniendo victoria día tras día, con la ayuda del Señor. Uno empieza a aprender a dejar de confiar en uno mismo, a dejar el temor y a confiar en Dios. Amén. Entonces, él lo va acostumbrando a uno, Él quiere que uno vaya teniendo esa fe y entonces eso va creciendo y llega el momento en que uno es más maduro, entonces como que hay más fe y hay una respuesta más pronta, ¿verdad? Y aún así, en tiempos, una persona muy madura en tiempos difíciles, de verdad que cuesta, ¿verdad? Sí, Vemos, sí. ajá, Sí, no, sí, es cierto, porque hasta los mismos discípulos pasaron estas pruebas, porque cuando estaban en el arca, Dios les reprendió, les dijo, hombres de poca fe, así es. ¿verdad? Y yo siento que también hay que distinguir Isaí 3. los tipos de miedos, porque, digamos, claro, si yo he hecho algo malo y veo que eminentemente viene un peligro Ujú, por lo malo que hice, pues ujú, hay razón de tener miedo, ¿verdad? sí, Pero cuando cosas que están fuera de nuestro alcance y que los vemos venir, que son externos, ¿verdad? Pues ahí es ahí donde debemos poner nuestra fe, que Dios nos da para pues, salir adelante, porque em, em, por ejemplo, yo veo el caso de Adán y Eva cuando dieron, porque tuve miedo, dijeron ellos, ujú, porque ellos habían pecado, ¿verdad? ujú, Y hay que distinguir ese, digamos, ese miedo al otro, ¿verdad? ujú, Más sin embargo, pues lo ideal aquí es siempre salir victorioso con la fe que Dios nos da en su Hijo, que Él está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Y amén, que, como hemos visto, pues no es nada fácil. Es porque nosotros nos hemos ido acostumbrando a lo que el mundo nos ha enseñado desde pequeño ujú, y ahora pues que ya vamos madurando en la palabra del Señor, nos va enseñando y eso va poco a poco adquiriéndose. No es de un amén, solo golpe. amén. Y aún una persona muy madura como era Job, que no había otro como él en la tierra, Exactamente. imagínese con lo que él sufrió, en realidad él se sintió totalmente desbalanceado, ¿verdad? Claro. Y sin Eh, pecar, ajá, sí, y perdón. sin pecar, sí, sí, exactamente. Y eso es lo que dijo también Luis acerca de Job. Job Ujú, también dice la palabra que tuvo miedo y no se quedó quietito, él tuvo que actuar para pues ver que las cosas le salieran como él que pensaba. Sin embargo, Ah, pues Jacob, sí, a Job, sí, no sí, Job, perdón, que Jacob, sí. sí, Y, 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 y ante eso, pues sí tenemos que hacer algo. Hey, ujú, no quedarnos queditos, simplemente hacer algo en el sentido en buscar al Señor, como hizo Josafat y toda esa gente, ¿verdad? Que ellos tuvieron ujú, miedo. sí, Eh, ciertamente, exactamente. buscar al Señor en oración. Entonces vemos aquí que una de las formas de sacar nuestros miedos es compartírselo a Dios y decirle, porque eso es lo que Mm, hizo Jacob.
Jacob le contó todo el miedo que él tenía, ¿verdad? Tengo miedo de mi hermano. Claro, es que le había hecho mucho mal al hermano. Y cuando él había huido, el hermano se consolaba pensando que un día lo iba a matar. Entonces, ahora él se enfrenta a esa realidad y tiene mucho miedo, y ese miedo solo pasa a Dios, ¿verdad? Al Oiga, principio, ajá, oiga lo que dice. Y dijo sí, Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. O sea, en la oración de él trata como decirle, Dios, es por su culpa que yo estoy aquí también. Dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No ujú, vengo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. ujú, Era muy familiar, ¿verdad? Estaba pensando en su familia. Dice, ujú, líbrame ahora de la mano de mi hermano. Y más ujú, adelante dice, tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. O sea, apeló también a promesas de Dios. Apela a lo que estaba escrito y le dice, líbrame ahora, perdón, y tú has dicho, yo te haré bien y tu ujú, descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. ujú, Entonces, es un montón de emociones, temores, como dice Walter, de distintos nombres. Él estaba preocupado por su familia, estaba preocupado por sí mismo, estaba preocupado por todo. Y vea que Dios, igual que hizo Josafat, le recordó a Dios y le dio una lección de historia sobre todo lo que ha hecho Jehová sobre Israel. Entonces, utilizar la misma palabra de Dios y sus promesas es una de las formas de salida que tenemos cuando estamos en grandes problemas. amén. Eso es fe. Sí, Exactamente, y eso yo, es fe. Ajá. sí, a mí me gusta mucho, y mayor prueba de esto es en la vida de Josué, ¿verdad? Josué, él, al morir Moisés, él sintió esa gran responsabilidad ante un pueblo y ante Dios de guiarlos y llevarlos al otro lado del Jordán Ujú, y incluso él convivió con ese pueblo las partes duras donde miraba que este pueblo era muy duro de servir, digamos, como dice Dios en su palabra, miraba que este pueblo era bastante que renegaba a Dios ujú, y, y discutían con Moisés y todo eso ujú, y miraba una gran multitud y pues Dios más bien lo apoya y le dice, no temas, le dice, ujú. refuérzate y sé valiente, Amén. ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos esos grandes problemas en nuestra vida, que son gigantes, digamos, Ujú, lo visualizamos carnalmente, pero no lo visualizamos espiritualmente como David con Goliat. Entonces es lo que Dios quiere, que pongamos nuestra mirada en Él y no en nuestros problemas. amén. 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 Sí, hermanos, Sí. mi parte ahí, en lo que he estado escuchando de ustedes, Ujú, pues todos los comentarios son muy atinados. amén. Y rescaté ahí tres palabras, una Ujú, de Walter, otra del hermano Luis y otra, y la suya. O sea, ujú, nosotros como seres humanos nos dejamos muchas veces, y bueno, cuando se nos presenta el, el problema o, o lo que vamos a enfrentar en el día a día, y ujú, ahí nos sentimos frágiles. ujú, O sea, somos frágiles y nos dejamos, de momento nos choca y entra esa fragilidad. Eh, ujú, y, y número dos, actuamos como lo dijeron ustedes ahí, eh, como dijo Pablo, en la carne. O sea, porque hacemos lo que no queremos hacer, pero nuestra carne nos pone en ese instante en eso. ujú. Y cuando ya reaccionamos a la fragilidad y a la carne, entonces lo que dijo Luis Fernando, llegamos a Dios. O Amén. sea, el número uno de nosotros, la fragilidad, el número dos, la carne, y el número Ujú, tres, Dios.
O sea, nos cuesta muchísimo como seres humanos darle vuelta a esas tres palabras. Mucha sabiduría ese señor. Me gusta. A Dios de número 1, la fragilidad en número 2 y la carne en número 3. Ya, porque si hacemos poner a Dios en primer lugar, ya, y como escuchamos muchas veces la frase es, si Dios está conmigo, soy mayoría. Amén. Entonces, Amén. esa parte, sí, la fragilidad en nosotros como seres humanos, y actuamos en la carne, y de último dejamos a Dios. O sea, lo que tenemos que entender aquí es que Dios nos está diciendo, no temas, porque yo soy tu Dios. O sea, Amén. no desmayes. Y que nos va a sostener, que nos va con la diestra de su justicia. Entonces, Él lo que nos está asegurando aquí es que lo pongamos a Él en primer lugar, en el momento que sentimos esa fragilidad o ese reaccionar de la carne. Amén. Bueno, aquí estamos escuchando, bueno, los que estamos aquí en Zoom, en Facebook y el que nos llegue a escuchar, la pregunta es, ¿tiene usted temor? Walter nos dijo, ¿cómo practicar Isaías 41:10? Bueno, aquí hemos comentado, los que estamos, es confiando en la palabra de Dios y debemos de aprender a vivir nuestra vida no dependiendo de lo que sentimos, porque podemos sentirnos muy mal. No dejándonos acorralar por el miedo, porque podemos tener mucho miedo, pero cuando es así, ese miedo lo podemos sacar contándoselo a Dios, como hizo Jacob, compartiendo con Dios ese miedo, ese temor, y basándonos en su palabra. Recuerda que tú me dices que yo no tema. Amén. Recuerda que tú me dices que tú estás, que no, yo no tengo que tener temor porque tú estás conmigo. Entonces, ya que tú estás conmigo, entonces voy a estar tranquilo. Recuerda que tú me dices que no me desalientes que no me desaliente porque tú eres mi Dios. Recuerda que tú me dices que me vas a fortalecer, que me vas a ayudar, que me vas a sostener. Te ruego que lo hagas. Eso es fe. Estamos Amén. agarrándonos de la palabra de Dios, porque fe es confiar en lo que Dios promete, ¿verdad? Y eso va a quitar nuestro temor. Amén. Amén. Muy bien. Seguimos en la página 95. Dice, como la promesa de Isaías 41:10, como la promesa de Isaías 41:10 te ayudaría con los temores de la vida, ya lo vimos. Además de practicarlo, ¿cómo podrías utilizar este versículo para ayudar a otro cuando todavía estás en dificultades? Ya lo vimos. ¿Qué aprendiste en Malaquías al marcar las referencias a los que temen al Señor y estiman su nombre? Por ejemplo, ¿qué piensa Dios de ellos según el versículo 17? Malaquías 3:17. ¿Qué piensa Dios de ellos, de los que le temen a Él? Ellos serán míos. Exacto. Ajá. Y prepararé mi tesoro, dice, especial. Exacto. Y los Amén. perdonaré. Amén. Amén, exactamente. Y ¿qué hacen ellos según el versículo 16? ¿Qué hacen los que temen a Dios? Le reverenciaban, le temían. Exacto, Entonces los que exacto, temían reverenciaban al Señor y hablaron exacto, unos a otros, se comunicaban entre ellos lo que Dios, exacto. Y estimaban su nombre, ¿verdad? lo que Dios había hecho. Amén. Muy bien. Luego la otra pregunta, ¿qué crees que significa estimar el nombre del Señor? ¿Tendría alguna conexión con temer al Señor? Explica tu respuesta. Yo digo que sí, porque Amén. temer al Señor es reverenciarlo, respetarlo, amarlo, Así es. alabarle, adorarle. Exacto. No, no es un temer del que
digamos, no es un temer de como, miedo. como el que conocemos Ujú, del hombre, ¿verdad? ujú. Exacto, exacto. Este, aquí dice en la página 96, Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, es un libro post-exilio, exílico, perdón. O sea, que fue después de que ellos regresaron del exilio, regresaron a la tierra prometida nuevamente, lo que significa que fue escrito después de que Israel fue liberado del cautiverio. ¿Qué observación obtienes de estos versículos para el futuro? ¿Cuáles son los planes y promesas de Dios para su pueblo? Hay en la versión moderna dice, una traducción viviente dice, entonces los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. Nótese Ok, que dice que los que temían, sí, yo siento que eso soy la iglesia. ajá, Dice, y en la presencia de él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. O ujú, sea, el versículo lo que me está diciendo es que esa protección es para nosotros, un grupo escogido. Siento yo que es la iglesia hoy en día, porque lo que sucede en la iglesia todo lo escucha el Señor, ¿no? ujú, Lo bueno y lo malo. Y por eso están las epístolas, para corregir todo lo deficiente, como le dijo Pablo a Tito, para que ujú. corrijas lo deficiente. Entonces me gusta mucho que los que toman iniciativa aquí, dice, son entonces los que temían al Señor. Entonces cuando tememos al Señor es importantísimo hablar con otros que son cristianos. Ujú. Y así vamos a tener menos miedo, porque si estamos solos es donde nos da miedo, temor. Pero si aquí tenemos un grupo que estamos en la misma línea, es otra cosa. Amén. Ahí nos habla también de la necesidad de congregarnos, ¿verdad? De compartir la palabra. Aquí en Malaquías se refería al pueblo de Israel que había regresado del exilio, pero claro que podemos hacer una aplicación a la iglesia, ¿verdad? Hoy día. Y sabemos que así como los israelitas cuando llegaron otra vez de Babilonia, cuando llegaron otra vez al pueblo de Israel, llegaron a tener enemigos. La iglesia también tiene enemigos y va a tener enemigos, pero vemos que Dios va a actuar, en su tiempo, ¿verdad? Ujú. Amén. Muy bien. Vamos a leer, dice, observa aquí es Eclesiastés 12, 13 y 14. Así que, ¿cuál es el punto central de todo lo que has aprendido en este estudio? Ok, vamos a leer el versículo 13, hermano Walter. Estamos en la página 96, Eclesiastés 12, 13. Hermano Walter, ¿me escucha? Es que está con silencio, hermano, Sí, ¿en qué página está, jefe? en la página 96. Habla de Eclesiastés 12, versículo 13. No, 96, ok. Centracito. Ajá. Ok, ok, nada más Si acá. quiero, si quiero lo leo yo y el próximo lo lee Walter. Aquí lo tengo ya. Ah, ok, Ok. perfecto. Ujú. Dice, la conclusión, cuando todo se ha oído, dice, es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Amén. Johnny, el 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Ok. Entonces, dice que dibuje un triángulo cada referencia de Dios y dibuje un círculo alrededor del que teme a Dios. En el versículo 13, sería aquí, ¿verdad? Dios. ¿Qué más marcaríamos? Sus, Ese es Dios también, sí, exactamente. Y teme, ¿verdad? Teme. 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 En Vamos a el ver dónde. 13 teme. Sí, exacto. Ok. ¿Qué hace que teme a Dios en este versículo?
Guarda sus mandamientos. Exacto, eso es temer a Dios, ¿verdad? Y versículo 14, Dios. ¿qué marca? Dios. Ujú. Muy Ujú. bien. Ok, recuerde que hay un juicio, como decía también en Malaquías, ¿verdad? Que iba a haber un juicio. Hoy a la iglesia cristiana en varios países recibe persecución. Hay cristianos que les quitan la vida y cosas como estas, pero hay un juicio que un día Dios va a juzgar a estas personas que hacen esto, ¿verdad? Y hay un juicio para todos, para los creyentes, es un juicio para recibir o perder la recompensa. Para el que no es creyente, es un juicio, a veces son juicios aquí en la tierra, pero está el juicio futuro, ¿verdad? Que puede ser, podemos estar hablando de la tribulación si le llega ese momento y luego el juicio final. Muy bien, entonces, vamos Jefe, a, sí, digan. eso con respecto a los juicios que usted nos habla acá en la tierra, me recuerda mucho el juicio que Dios hizo en el Antiguo Testamento con los pueblos que estaban, este, que luchó Moisés y también Josué, que Ajá, sí. los destruyó por completo, ¿verdad? Ese era un juicio de Dios prácticamente, ¿no? Era un juicio de Dios a través de Israel sobre estos pueblos, pero no los destruyeron por completo, en realidad. En realidad, eso es lo que Dios quería, porque, y cómo uno puede entender eso. Bueno, así como Dios quería, el juicio de Dios había llegado sobre esos pueblos, porque eran pueblos totalmente depravados, que afectaban a otras personas y que iban a afectar a su pueblo. Este, Así Dios quiere que nosotros hagamos morir la carne en nosotros, que sería nuestra naturaleza pecaminosa. Ellos les quitaban la vida con espada, nosotros con la espada, la palabra de Dios, tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Así podemos disfrutar de la vida abundante en Cristo. Exactamente. Creo que vamos a tener que quedar aquí, hermanos. Se nos fue el tiempo. Es una bendición. Muchas gracias por participar, porque cuando ustedes participan, la clase se vuelve una bendición. Y yo creo que así fue hoy, una bendición. La participación de ustedes nos ayudó demasiado. Amén. Entonces, amén. Entonces, Johnny, nos trae a las hermanas, porfa. Sí, señor. Ujú. Bonitas matas, hermano Walter, está en otro lado de la casa. Sí, tuve que venir por acá porque están haciendo limpieza. Ah, ok. Walter, Está. tener animales en Ah, cautiverio silvestres es malo. Yo creo que usted, yo una sabía que denuncia yo ahí, sabía, usted y lo meten a la precisamente cárcel. yo sabía que era Luis el que me iba a salir. Usted está bien, o sea, esto es penado por la ley. Bueno, Que es un hermanos, jilguero. es una lora, ¿verdad, Walter? Hermanos, quiero recordarles que, si Dios lo permite, el domingo 31 de enero vamos a tener el servicio presencial en la iglesia. Oren para que tengamos todo lo que necesitemos para ese día. Estamos orando por eso, por favor. Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dirija. En el, ahora sigue la clase de los niños y luego la predicación. Entonces, hermano Luis Fernando, nos dirige en oración, por favor. Amén. Ujú. Muchas gracias Amén. por este tiempo en la mañana, de los domingos. Escuchamos con alegría que la iglesia va a estar de forma presencial ahora el último día del mes, el 31. Te pedimos para que, si es así, podamos llegar al templo con alegría, con júbilo, con cantos de júbilo. Lo que estamos haciendo ahorita es lo mismo, es congregarnos, pero también hace falta físicamente ver a los hermanos y compartir con ellos. Eh, gracias. Cuando Israel estuvo cautivo, me imagino que hubo muchas formas de este tipo de comunicación, vía carta, vía mensajes hablados, y muchos escribieron hasta profecías estando en cautiverio, como Daniel. Ahora estamos
todos encerrados por el asunto de la pandemia, pero encontramos las formas de comunicarnos y eso es importantísimo. Bendice a cada hermano que ha luchado, que ha hecho el esfuerzo por reunirse, congregarse. Ahí bien, en el Facebook creo que estaba la hermana Poeda, Cris, y está Don Adonis. Es una bendición para ellos también, para todos los que ven el mensaje después de grabado, lo ven a otra hora, para los que escuchan todas las enseñanzas del Templo Bautista Curridabat. Muchas gracias. Y Señor, bendice esos mensajes, bendice esa palabra de Dios que llega a otras personas, porque creo que nunca antes había llegado a tan lejos el mensaje del Templo Bautista Curridabat como ahora, vía Facebook, vía YouTube, vía Zoom. Pero Amén. también es importantísimo congregarnos en nuestra casa habitual, allá el templo en el centro de Curridabat. Así que bendice eso, bendice y acuérdate por favor de doña Ángela, de doña Clara Rosa, de doña Virginia, de doña Clara Luz, de doña Margarita, de doña Amalia, de doña Yoconda, de todas las señoras de la iglesia. Acuérdate de sanar completamente a Walter y a doña Laura. Acuérdate de Laura y a don Mario y sana a toda esa familia y ayúdalos con los problemas que tienen del terreno y la salud. Acuérdate de todos los que están enfermos. Acuérdate de Ever, Señor, para que pueda conseguir un trabajo, porque nos dijo que trabajaba hasta este mes ahí. Dale uno mejor, con mejor salario, donde sea respetado este hermano. Y así acuérdate de todos nosotros y que haya una gran alegría y júbilo de veras cuando volvamos a la iglesia, un año después casi. Así que gracias por todo y bendice a nuestro pastor, que es la persona que nos ha pastoreado, en mi caso casi 30 años, no sé cuánto. Y eso es importantísimo y hay que saber valorar esas cosas. Bendice a la familia pastoral. Y acuérdate de todos los hermanos que están aquí con nosotros esta mañana y siempre están con nosotros. En el nombre de Jesús, gracias por todo. Amén. 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 Dios me les bendiga mucho. Nos vemos ahora a las 12. Nos vemos para la clase de los niños y a las 12:30 la predicación. Dios les bendiga a cada uno. Amén. Amén. Muchas Bendiciones. bendiciones. Gracias. Amén. Amén. A ustedes.